ese sistema, esa manera de hacer la política, de manera ilegal, en forma ilegal. Sí, pero burlándose del país. ¿Y el IFE cómo contesta? ¿Cómo responde? No investigando. Y como consideraron que la investigación fue insuficiente, no descartan presentar una inconformidad ante el Tribunal Electoral. Precisamente ese órgano se encuentra analizando otras denuncias como parte del proceso de calificación de la elección y que tendrá que concluir a más tardar el próximo 6 de septiembre. Cayalí, CNN, Ciudad de México. Bueno, regresamos, Genaro Villamil, en esta conversación que, bueno, pues hemos entrado en esta parte de lo que el IFE ayer resolvió. Estamos hablando de críticas serias a esta investigación que hizo el IFE, sobre todo porque ante la mirada pública hay un conjunto de elementos de información que conducen precisamente a lo que tú has descrito desde el principio, que es esto que ha impactado desde luego una campaña presidencial y que, bueno, pues, ¿qué hubiéramos esperado si se tratara de hablar del hubiera, que no existe, como dicen los clásicos? ¿Qué hubiera sido lo deseable frente a la información disponible públicamente y a las herramientas que el IFE tiene para investigar estos temas? El IFE tiene una estructura 100 veces mayor que la que puede tener una revista como Proceso o incluso la corresponsalía de The Guardian para investigar y para averiguar. Es una institución que a los mexicanos les cuesta muchísimo dinero, nos cuesta, precisamente para eso, para alentar una competencia democrática y equitativa. Y desde hace más de 12 años está demostrado que los políticos han visto en la pantalla comercial, no una manera de comunicarse con los ciudadanos o de informar, sino una manera de invertir publicitariamente con recursos del erario, no con sus recursos, con recursos del presupuesto, para promover sus figuras, para promoverse a sí mismos, ¿sí? Y que constituye también una inequidad tremenda porque entonces tenemos el caso de Enrique Peña Nieto, que no estuvo 3 meses en campaña, estuvo 7 años, ha estado 7 años en campaña, al menos televisiva, permanente, de promocionar su figura, de pago de publicidad disfrazada de información, que además se convierte en un pacto de no agresión, porque aquellas empresas mediáticas que tuvieron ese convenio multimillonario con el gobierno del Estado de México durante la época de Peña Nieto, pues simple y sencillamente no criticaron, no cuestionaron, no investigaron de manera exhaustiva, pues lo que le corresponde a cualquier periodista hacer, sobre los casos conflictivos, sobre balances críticos del gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, como lo hacen también en el caso, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal o de otros gobiernos, ¿no? De repente resultaba que era más nota que Peña Nieto inaugurara una escuela cuya remodelación costó 300,000 pesos, pero lo invertido para difundir eso costó 10 veces más, 3 millones de pesos o 30 millones de pesos. ¿Sí me explico? Eso es lo que resulta realmente grotesco, que el IFE haya avalado con esta decisión el dispendio y el despilfarro y el engaño a las audiencias. Ahora, en el expediente que se conformó, digamos, para esta queja y para esto que resolvió el IFE, pues había un conjunto de elementos respecto a facturas, respecto a cheques, no solamente los trabajos periodísticos, sino había elementos importantes que al final de cuentas no hubo un paso adicional para traducirlos en una acción específica del IFE frente a esas conductas. En una investigación, por lo menos en el caso, por ejemplo, del Grupo Radio Fórmula y de la empresa Astron, ya estaba muy documentado con facturas cómo se pagó a una empresa vinculada a Joaquín López Dóriga, conductor de Radio Fórmula y conductor de Noticiario Estelar de Televisa. No se investigó nada. Habiendo documentos. Habiendo facturas, ¿no? Y muchos papelitos, como dijo un clásico. Es decir, había demasiados elementos como para realizar una investigación a fondo. Y una investigación
que no se quedara en la superficialidad. Finalmente lo que hizo el IFE fue acreditar el recurso de tercero interesado que hizo Televisa. Si uno checa los argumentos... ¿Tú crees que así sucedió? Pues sí, son prácticamente iguales. Aunque Televisa el 16 de julio interpone su defensa como tercero interesado, que está en todo su derecho, y lo desecha el IFE. Pero resulta que a final de cuentas acabó acreditándolo porque prácticamente les hizo caso a esa argumentación. No investigó más allá, no fue más allá, no quiso abrir las compuertas, por lo menos, Carmen, por lo menos a una discusión sobre la publicidad encubierta, ¿sí? Que eso hubiera sido muy sano. Aunque acabaran ni modo exonerando o diciendo que no habían elementos suficientes. Por lo menos decirle al legislativo, oigan, legislen para prohibir la publicidad encubierta. ¿Cómo debemos entender la publicidad encubierta? Me lo acabas de mencionar hace un momento. ¿Entrevistas pagadas? ¿Notas informativas que no son tales, pero que se incorporan en las coberturas noticiosas? Es una especie de gacetilla electrónica. Es un contenido que en realidad es publicidad, pero no se presenta como publicidad, se presenta como mención en un programa de espectáculos, menciones en telenovelas, como infomerciales en los noticiarios, como entrevistas pactadas y cobradas con antelación. En fin, es toda una gama de posibilidades, digamos. En España, por ejemplo, se le llama desplazamiento del producto o publicidad encubierta y está legislado. En Estados Unidos está prohibidísimo hacerlo. Está prohibidísimo. Y vaya que estamos hablando de una industria mediática muy comercial, ¿no? Pero si a algún político le detectan que está pagando debajo del agua dinero para que entonces le hagan entrevistas a modo o difundan sus logros, es muy sancionable. En México no. En México ya se volvió una costumbre. Porque además, pues hay que decirlo, no solo fue Enrique Peña Nieto el que lo hizo. Lo están haciendo la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los políticos que creen que de esa manera van a tener una buena relación con Televisa y con los otros grupos mediáticos como TV Azteca que practican este tipo de advertisement, le llaman en inglés, es decir, es una especie de publicidad encubierta como entretenimiento o como información, ¿no? Son los géneros híbridos de los medios electrónicos que permiten una comercialización sin fiscalización alguna, ¿no? Déjame, Genaro Villamil, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Bueno, Genaro Villamil, estamos en la parte final de esta conversación que, bueno, ya involucra muchos capítulos, muchos casos, muchas informaciones y que, bueno, ayer tuvo este momento que, bueno, veremos cómo se traduce en el tribunal porque ya ha anunciado quien presentó la queja, el Movimiento Progresista, que van a impugnar. Y veremos qué resulta de la revisión que haga el Tribunal Electoral de esta decisión que toma el IFE en esta votación controvertida. ¿Cómo cerrar? Ya nos quedan 2 minutos para cerrar esta conversación. ¿Qué dices? Que nunca investigaron con las otras partes, ya no digamos en mi caso o en el caso de Joe Tugman, sino de personajes o personalidades que estuvieron directamente involucradas, por ejemplo, el caso de Laura Barranco, que se ventiló en MBS. Una conversación en el chat privado de Televisa en donde Carlos Loret de Mola, en octubre de 2005, 3 días después de publicado lo de Proceso, le dice textualmente a Laura, todo, absolutamente todo es verdad. Como nunca Proceso informa, ¿no? Y lo único que acredita a los del IFE es la respuesta, la negativa de Carlos Loret de Mola, que evidentemente fue hecha bajo presión, pues porque además él está trabajando en esa empresa, ¿sí? Y
la negativa de Loret a esa conversación y a esa versión que él tuvo, es lo que acreditan, no acreditan lo otro, ¿no? No tratan ni siquiera de contrastar, ¿no? Es decir, no se quiere dejar huella de que en este país se están despilfarrando recursos millonarios del erario para la promoción encubierta de políticos y de personajes con aspiraciones de poder en la pantalla comercial. Ese es el tema. Pues ahí está todo un asunto de primerísima importancia y que, bueno, pues merece nuestra atención por lo que ocurrió ayer en el IFE, y vamos a ver qué sigue, porque al final, como decíamos, está, bueno, la tarea periodística e informativa que seguirá documentando cosas, pero está el tribunal que vamos a ver si ratifica o si revisa lo que fue una investigación que fue a todas luces insuficiente, según han dicho por lo pronto quien votó en contra y uno de los consejeros que votó con su voto razonado. Y tu observación en este caso y análisis crítico de lo que sucedió en el IFE. ¿Cómo fue que te referiste a ello al principio de esta conversación? Lamentable. Lamentable fue la palabra. Lamentable. ¿Así te vas del programa? Así es. Empezaste calificando el asunto como lamentable y nos despedimos identificando precisamente esa expresión para valorar lo que sucedió ayer en el IFE. Bueno, pues gracias por estar aquí, Genaro. Al contrario, Carmen, muchas gracias. Como siempre, gracias por estar en este programa y bueno, gracias a usted que nos acompañó. Pásela bien y hasta la próxima.